El Canal de Panamá es un canal de navegación ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Atraviesa el punto más estrecho del Istmo de Panamá, considerado como una de las grandes obras de ingeniería mundial del siglo XX. El canal funciona a través de esclusas en cada extremo que elevan los barcos hasta el lago Gatún, un lago artificial creado para reducir la cantidad de trabajo requerido para la excavación del canal, a 27,5 metros sobre el nivel del mar, para después descenderlos hasta el nivel del Océano Pacífico o el Atlántico. Antes de su apertura, los pasos naturales utilizados entre los océanos Atlántico y Pacífico eran el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos, ubicados en el extremo austral de Chile. Se utiliza un promedio de 200 millones de litros de agua dulce en cada paso de solo un barco. Colombia, Francia y más tarde Estados Unidos controlaron el territorio que rodeaba el canal durante su construcción. Francia inició las obras del canal en 1881, pero la detuvo en 1889 por falta de confianza de los inversores debido a problemas de ingeniería y a la elevada tasa de mortalidad de los trabajadores. Estados Unidos se hizo cargo del proyecto en 1904 e inauguró el canal en 1914. Estados Unidos siguió controlando el canal y la zona del canal circundante hasta que los tratados Torrijos-Carter dispusieron su entrega a Panamá en 1977. Tras un periodo de control conjunto estadounidense-panameño, el gobierno panameño tomó el control en 1999. Ahora lo gestiona y opera la Autoridad del Canal de Panamá, propiedad del gobierno panameño. Desde su inauguración el 15 de agosto de 1914, el canal ha conseguido acortar en tiempo y distancia la comunicación marítima, dinamizando el transporte marítimo y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos, influyendo decisivamente en los patrones de comercio mundial, impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y en vías de desarrollo, además de proporcionar el impulso básico para la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo. En el 2012, Estados Unidos, China, Chile, Japón y Corea del Sur fueron los 5 principales usuarios del canal, que lleva de 8 a 10 horas cruzar. El canal ampliado se inauguró en el 2016. En los últimos años, el canal está amenazado por los bajos niveles de agua durante la sequía y debido al cambio climático. El Istmo de Panamá ya era utilizado por los nativos americanos antes de la llegada de los españoles en el siglo XV para el desplazamiento entre las costas atlánticas y el Pacífico. Los primeros exploradores españoles conocieron por los aborígenes los antiguos caminos utilizados por las civilizaciones precolombinas para atravesar el Istmo. La historia del Canal de Panamá se remonta a los primeros exploradores españoles llegados a América. Por su orografía, el Istmo de Panamá constituye el lugar idóneo donde crear un paso para el transporte marítimo entre el Pacífico y el Atlántico. A comienzos del siglo XVI, Colón en su cuarto viaje llegó a navegar por Centroamérica buscando una vía de paso. También atrajo la atención de Hernán Cortés. El 25 de septiembre de 1513, el español Vasco Núñez de Balboa fue el primer explorador europeo en contemplar el Océano Pacífico y construyó una ruta que serviría para transportar los buques desde Santa María de la Antigua del Dairén, costa atlántico de Panamá, a la bahía de San Miguel en el Pacífico, aunque este recorrido de 50 a 65 kilómetros fue rápidamente abandonado. En noviembre de 1515, el capitán Antonio Tello de Guzmán descubrió una ruta que atravesaba el istmo desde el Golfo de Panamá hasta la ciudad abandonada de Nombre de Dios. Esta ruta, que en parte ya era conocida por los nativos, fue mejorada y empedrada en algunos tramos a partir de 1519 y se conoció con el nombre de Camino Real del Nombre de Dios, convirtiéndose en la primera gran ruta del istmo. En 1520, Fernando de Magallanes, navegante portugués, bajo pabellón del rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos I, encontró un paso diferente entre los dos océanos, el Estrecho de Magallanes. Su odisea mostró que el camino era demasiado peligroso, así que surgió la necesidad de encontrar una forma más fácil de llegar a los mares del sur, sin tener que navegar hasta el extremo austral del continente americano. En 1524, el rey Carlos I sugirió excavar un canal que acortara los viajes a Perú y permitiría que los buques evitasen el peligroso Cabo de Hornos, sobre todo para el transporte de oro. Un primer proyecto se realizó en 1529, pero la situación política en Europa y el nivel tecnológico de la época lo hicieron inviable. Tras los problemas que surgieron en el Camino Real del Nombre de Dios, en 1533, el colono más rico e influyente de Panamá y después gran empresario en Perú, Gaspar de Espinosa, sugirió al Consejo de Indias la creación de una vía alternativa excavando un canal. Su plan era construir un camino desde la ciudad de Panamá en el Pacífico hasta el poblado de Cruces, a orillas del río Changres, cerca de la línea del canal que acabó construyendo Fernando de Lesseps en el siglo XX. Una vez en el río Changres, la carga se transportaría en barcos hasta el Mar Caribe y viceversa. Aunque Espinosa murió antes de lograr que este proyecto se hiciera realidad, el camino se construyó también muy poco después y recibió la denominación de Camino Real de Cruces. Desde la desembocadura del río Changres, las cargas se transportaban por vía marítima, primeramente al almacén real El Nombre de Dios y a partir de su construcción en 1597 a la ciudad de Portobelo, donde durante más de 2 siglos se llevarían a cabo famosas ferias de Portobelo, que consistía en grandes intercambios entre la parte sur del continente americano
y el resto del continente y Europa. Esta ruta fue utilizada durante varios siglos, incluso en 1840 durante la fiebre del oro de California, y en la actualidad todavía se puede recorrer a pie el itinerario que siguió el Camino Real de Cruces, que conserva buena parte de su antiguo empedrado. Unos años más tarde, en 1550, otro navegante portugués, Antonio Galvao, pensó que la única manera de crear un acceso rápido a los mares del sur requeriría la construcción de un paso artificial y que las únicas ubicaciones posibles serían Nicaragua, Panamá o Darién. El proyecto no se llevaría a cabo y durante el reinado de Felipe II, José de Acosta escribió en 1590 un informe sobre la dificultad de unir los dos océanos como querían algunos navegantes y exploradores españoles. Algunas personas han hablado de excavar este terreno de 6 leguas y unir un mar con el otro. Eso sería inundar la tierra porque un mar está más abajo que el otro. Al margen de estas razones y otras de índole teológico, también se contempló que otras potencias marítimas podrían sacar partido del canal. Con Felipe III el proyecto retomó importancia y se encargó un estudio a ingenieros neerlandeses, pero el Consejo de Indias alertó de que ese proyecto podría suponer un riesgo para los territorios españoles en América. Incluso durante el siglo XVIII se mantuvo el proyecto, pero la corona tenía otras prioridades. El proyecto Darién fue otro intento de establecer una ruta entre los océanos. En julio de 1698, 5 buques partieron de Leith, Escocia, con el fin de establecer una colonia perteneciente al reino de Escocia en Dairen y construir una ruta para el comercio con China y Japón. Los colonos llegaron en noviembre a Darién y la llamaron Caledonia, pero la expedición no estaba preparada para hacer frente a las condiciones adversas que allí encontraron. Sufrieron las enfermedades locales y la mala organización. Los colonos abandonaron definitivamente Nueva Edimburgo, dejando 400 tumbas detrás. Por desgracia para ellos, otra expedición de ayuda que ya había partido de Escocia y llegó a la colonia en noviembre de 1699 encontró los mismos problemas, además de sufrir un ataque y un bloqueo por parte de los españoles. El 12 de abril de 1700, Caledonia fue abandonada definitivamente. En el siglo XIX el proyecto dominante era la construcción de un canal a nivel del mar. Tecnológicamente, mucho más fácil a través de Nicaragua. Por motivos políticos se abandonó este proyecto, Canal de Nicaragua, aunque en el siglo XXI se ha reavivado. La idea del canal panameño permaneció en suspenso durante un tiempo, para no reaparecer hasta principios del siglo XIX, después del viaje del naturalista alemán, el barón Alexander von Humboldt, que preparó un proyecto de excavación del istmo entre el Chagres y Panamá. El diplomático francés Fernando de Lesseps presentó 10 años más tarde su proyecto de excavación del Canal de Panamá. Hacia el final del siglo XIX los avances tecnológicos y las presiones comerciales eran tales que la construcción de un canal se convirtió en una propuesta viable. Un primer intento por parte de Francia fracasó, pero se consiguió hacer una primera excavación. Tras dicho fracaso se firmó el tratado Errant-Hay entre el gobierno colombiano y el estadounidense, con el objeto de la construcción de un canal transoceánico en Panamá, que en aquellos tiempos formaba parte de Colombia. Sin embargo, el tratado fue rechazado por el Senado colombiano, situación que empujó a un grupo de empresarios panameños, encabezados por José Agustín Arango, a establecer un movimiento separatista que permitiera a los ismeños negociar directamente un tratado para la construcción del canal con los Estados Unidos. Al margen del gobierno de Bogotá, la separación de Panamá de Colombia se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1903, con apoyo de los Estados Unidos. Las aspiraciones del presidente Teodoro Roosevelt y de la élite panameña de construir un canal en Panamá se vieron formalizadas con la firma del tratado Aybonao-Varilla, que permitió ejecutar la obra de ingeniería inaugurada y abierta al tráfico marítimo el 15 de agosto de 1914. El canal se encuentra en funcionamiento en manos locales, por medio de los tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington, por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y el general panameño Omar Torrijos, y con el apoyo del presidente colombiano Alfonso López Michelsen, ya que Colombia mantiene derechos especiales de paso por el canal. El tratado acababa con el término perpetuidad del antiguo tratado Aybonao-Varilla y entraba en vigencia el 31 de diciembre de 1999 a las 12 p.m., fecha en la que fue recibido por la presidenta Mireya Moscoso de manos del expresidente estadounidense Jimmy Carter. En 1999 el himno al Canal de Panamá fue creado en su música y letra por Jesús Picota, colaborador del Canal de Panamá con 42 años de servicio. Y luego más tarde, al empezar los estudios de la ampliación del canal, realizó la primera propaganda musical titulada Ampliación, Patria y Esperanza. Los estudios se iniciaron en 1827. Se propusieron varios proyectos y se buscó dinero. A mediados de ese siglo aparecieron otros factores que alentaron el proyecto. La anexión de California por los Estados Unidos en 1848 y el desplazamiento de colonos a la costa oeste. Cada vez el mayor número aumentó la demanda de una ruta rápida entre los océanos. La fiebre del oro de California también incrementó todavía más los desplazamientos de colonos hacia el oeste. El ferrocarril de Panamá se construyó a través del istmo entre 1850 y 1855, con 75 kilómetros de largo. Desde Colón en el Atlántico hasta Panamá en el Pacífico, el proyecto representó una obra maestra de la ingeniería de su época. Realizado en condiciones muy difíciles, se estima que más de 12.000 personas murieron en su construcción, la mayoría de cólera y malaria. Hasta la apertura del canal, el ferrocarril transportó el mayor volumen de carga
minerales, materiales, etc., por unidad de longitud de todas las vías férreas en el mundo. La existencia del ferrocarril fue un factor clave en la selección de Panamá para la construcción del canal. La idea de construir un canal a través de Centroamérica fue sugerida de nuevo por un científico alemán, Alexander von Humboldt, dando lugar a un renovado interés a principios del siglo XIX. En 1819, el gobierno español autoriza la construcción de un canal y la creación de una compañía para construirlo. La República de Nueva Granada, actual Colombia, dio en 1839 una concesión por primera vez a una empresa francesa para establecer una línea de comunicación desde la ciudad de Panamá a cualquier punto de la costa atlántica. Francia realizó estudios de campo y los resultados fueron suficientemente positivos para que el primer ministro francés Guizot enviase a un oficial, Napoleón Varela, para constatar este optimismo. El oficial no encontró nada sobre el terreno que pudiera confirmar tal optimismo. Más bien, al contrario, destacó la dificultad de la empresa, lo que impulsó al gobierno francés a desinteresarse y a la empresa titular de la concesión a renunciar a la misma. El proyecto estuvo en el aire durante algún tiempo. Entre 1850 y 1875 se llevaron a cabo muchos estudios, lo que llevó a la conclusión de que los dos caminos más favorables eran a través de Panamá y a través de Nicaragua. Una tercera opción era construir una ruta a través del istmo de Tehuantepec en México. En mayo de 1879, el francés Ferdinand de Lesseps, que había contemplado la excavación del canal de Suez, presenta en la Sociedad de Geografía de París su proyecto del canal interoceánico sin esclusas, que debía conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico por el istmo de Panamá. El proyecto de Lesseps se aceptó y se compraron los derechos para la concesión por 10 millones de francos. El costo de las obras se estimó en 600 millones de francos y se fundó una empresa, la Compagnie Université du Canal Interocéanique de Panamá, que recaudó los fondos necesarios para ejecutar el proyecto. El 30 de diciembre de 1879, Ferdinand de Lesseps llegó a Panamá con su familia y algún tiempo después fue a Nueva York, donde fue recibido con cortesía, pero los líderes de Estados Unidos no le ocultaron que se opondrían por todos los medios a su empresa. Las obras comenzaron en 1881 enfrentándose a varios retos: el terreno accidentado, las epidemias de malaria y fiebre amarilla con una elevada mortalidad entre el personal, etc. La obra se retrasó y Lesseps hizo un llamamiento a los pequeños inversores a través de hombres de negocios como el barón de Reinach y Cornelius Herr, que no lograron sobornar a la empresa, a los ministros parlamentarios corruptos para obtener financiación pública. El caso se descubrió y condujo al escándalo de Panamá, mientras que Gustave Eiffel, consultado sobre el proyecto, puso en tela de juicio su diseño y llegó a la conclusión de que el canal debía incluir esclusas para adaptarse al relieve de la región. Esta decisión se tomó sobre todo porque el macizo de la Culebra era el principal obstáculo en la ruta del canal. Ferdinand de Lesseps eligió inicialmente la acción de un canal a nivel como lo hizo con el canal de Suez. Sin embargo, hacer un proyecto de este tipo de Panamá significaba tener que pasar por el macizo de la Culebra y, por tanto, verse obligados a excavar una muy profunda trinchera en un campo formado por diferentes capas. Otro problema se produjo en septiembre de 1882, cuando el terremoto sacudió el istmo, por lo que se tuvieron que interrumpir los trabajos y el tráfico de los ferrocarriles durante algún tiempo. Este acontecimiento llevó a una bajada de la cotización de las acciones de la compañía de la Bolsa de París. A pesar de estos reverses, en 1886, durante su inspección, Ferdinand de Lesseps estaba muy satisfecho con la marcha de los trabajos. El hecho de cambiar los planes de construcción a un canal con esclusas permitió a la empresa ahorrarse mucho dinero. Sin embargo, desde 1886 los opositores de Lesseps no le dejaron en paz y durante este tiempo, en París, las intrigas contra la empresa fueron cada vez más abiertas y llegaron a la opinión pública, lo que resultó nefasto porque el dinero se terminó en 1888. Lesseps se vio obligado a parar todos los trabajos y abandonar el proyecto, lo que representó el final del canal francés. Caída en quiebra el 4 de febrero de 1889, la compañía de Lesseps fue asumida por el ingeniero jefe de la obra de construcción del canal, Philippe Jean Bonneau Varilla, que estaba llevando a cabo nuevos trabajos según el proyecto de Eiffel. Sin apoyo financiero, Bonneau Varilla se dirige al gobierno de los Estados Unidos, al que decide ceder los derechos de explotación y construcción del canal de Panamá y el control de la zona en torno al mismo. El tratado Bonneau Varilla validó esta operación y se firmó el 18 de noviembre de 1903, casi inmediatamente después de la revolución que provocó la separación de Panamá de Colombia. La nueva República de Panamá, representada por Bonneau Varilla, concedió en 1903 a Estados Unidos por el tratado Bonneau Varilla los derechos de perpetuidad del canal y una amplia zona de 8 kilómetros a cada lado del mismo, a cambio de una suma de $10 millones y una renta anual de $250.000. El 7 de enero de 1914, la grúa flotante Alexander Lavalle realizó el primer tránsito completo por el canal. Sin embargo, no fue sino hasta el 15 de agosto de 1914 cuando el vapor Ancon inauguró oficialmente el canal de Panamá. La vía interoceánica inició operaciones las 24 horas del día en mayo de 1963 con la instalación de un nuevo alumbrado fluorescente en la corte Gaillard o corte Culebra y las 3 esclusas. El tratado Bonneau Varilla, sin embargo, fue muy contestado en las décadas siguientes. Panamá deseaba recuperar el control de la zona del canal,
Las negociaciones se hicieron en 1970 entre el gobierno de los Estados Unidos y las autoridades panameñas. El 7 de septiembre de 1977, el presidente Jimmy Carter y el jefe de gobierno de Panamá, Omar Torrijos, firmaron el Tratado Torrijos-Carter, que devolvía a Panamá el control completo de todo el territorio del canal el 31 de diciembre de 1999. El 21 de diciembre de 2024, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos debería recuperar el control del canal de Panamá, alegando que las tarifas de Panamá cobraban a los barcos estadounidenses eran exorbitantes y violaban los tratados Torrijos-Carter. Al día siguiente, Trump afirmó que el canal estaba cayendo en las manos equivocadas, refiriéndose a China. Poco después, el presidente panameño José Raúl Mulino le respondió, negó que alguien, además de Panamá, tuviera el control total del canal y afirmó que el canal era parte del patrimonio inalienable del país. Cabe destacar que los principales mandatarios extranjeros que apoyaron principalmente a esta negociación fueron Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Alonso López Michelse de Colombia, Daniel Oduber, Costa Rica y José López Portillo, México, siendo este apoyo de vital importancia para el éxito de los tratados Torrijos-Carter. Gracias por estar acá, gracias por seguirme, los espero en otro contenido.